Se ha incorporado también la violencia política, que además ahora en este contexto que nos vemos de cara a las próximas elecciones, pues cobra mayor vigencia. De hecho, ahorita hay una discusión en el Congreso de la Unión sobre la tipificación como delito de la violencia política. La violencia política que viven las mujeres que deciden incursionar en ese espacio de las candidaturas, pero que viven las mujeres en cualquier espacio de invasión al espacio público. O sea, el espacio público históricamente, tradicionalmente, fue diseñado, confeccionado para los hombres. Entonces cuando llegamos a ese espacio vivimos múltiples violencias. Bueno, y ya les recorto un poquito acá para dejar el tiempo a las preguntas. Decirles que en este proceso de transformación de la sociedad ha sido fundamental la evolución de las concepciones acerca de la violencia contra las mujeres, de un tema que iba más allá del ámbito doméstico, se pasó al reconocimiento pleno en el ámbito internacional de los derechos de las mujeres, al considerar la violencia contra estas como un asunto de derechos humanos y una obligación de los estados de prevenirla, sancionarla y erradicarla. En este tránsito se reconocen las múltiples formas, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluyendo el culmen de todas estas, que es el feminicidio. El término feminicidio es el resultado de diversas investigaciones sobre una problemática común, el asesinato de mujeres y niñas. En la década de los 90, las feministas anglosajonas Radford y Russell introdujeron el paradigma teórico de femicide, mientras que en los países de habla hispana se utilizó el término femicidio o feminicidio. Aquí en México la discusión se centró con Marcela Lagarde y con Julia Munarres en el Colegio de la Frontera Norte a partir de todos estos asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Pero algo muy importante que se logró es sacar esta concepción de que eso ocurría solamente allá en Juárez por ciertas circunstancias de la frontera y de la zona en que vivían, para llevar la discusión a nivel nacional del asesinato de niñas y de mujeres como un problema de género. Un problema de género que va más allá de la condición social y demás de las mujeres, es decir, no importa su posición económica, en dónde estén, sino es su condición de mujer, de ser mujeres, lo que favorece y determina el feminicidio. Bueno, pues esa es parte de las reflexiones. Solamente les doy un dato final respecto de lo que ha ocurrido aquí en Jalisco. De 1997 al 2017, hasta este año, al 26 de septiembre han sido asesinadas 1.523 mujeres. La primera vez que nosotras hablamos sobre este tema en público, nos decían tanto las autoridades, es que este no es un problema local, este es un problema que está solamente en Ciudad Juárez. No querían ver la problemática local que existía sobre los asesinatos de niñas y de mujeres, pero esto también ocurría socialmente. La primera vez que hicimos un acto político en la Plaza de Armas, con zapatos y con prendas de mujer para señalar cada uno de estos asesinatos, la gente se acercaba y nos preguntaba que si eran las mujeres muertas en Ciudad Juárez. Les decíamos, no son las mujeres muertas en Ciudad Juárez, son las mujeres asesinadas en Jalisco. Y es importante también utilizar un lenguaje adecuado respecto de estas violencias. No son muertas, son asesinadas, o sea, es decir, no se murieron de muerte natural. Cuando hablemos de estos casos hay que dimensionarlas en lo que son mujeres asesinadas a las que se les privó de la vida por su condición de ser mujeres. No son asesinatos pasionales, luego los medios los tratan así como delitos pasionales. No son delitos pasionales, la pasión no mata, son asesinatos de misoginia, de odio, y hay que tratarlos y hay que dimensionarlos así de esa manera. Bueno, hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahora le damos la palabra al doctor Alberto Hidalgo. Sí. Gracias, doctor Rey. Gracias al que preside este acto, que tiene un apellido muy ilustre, Covarrubias, que Covarrubias es el primer autor del diccionario de la lengua española en 1611, antes de que hubiese
tipificada una academia de la lengua y es una fuente para ver un tema que está muy relacionado con esto, aunque parezca mentira, y es el hecho de que la violencia de género, de la que nos acaba de hablar brillante, comprometida y exactamente Guadalupe Ramos, que por tanto es una estrella en nuestro doctorado en ese sentido, pues realmente hay un punto que es por lo que podemos empatar los españoles y los mexicanos, y es la idea de que esto que se llama violencia de género es cultural, está escrito en nuestro lenguaje, está escrito en nuestros refranes y afecta no solamente a las mujeres, sino, aquí estamos en un ámbito educativo, afecta también a la educación. Voy a recordarle dos refranes que igual compartimos pues los españoles y los mexicanos. Quien bien te quiere, te hará sufrir. Otro refrán, típicamente español, la letra con sangre entra. Bueno, pues ahí tienen como a nivel de lo más fundamental, que es nuestra estructura lingüística, estamos ya justificando culturalmente la violencia que se ejerce sistemáticamente en muchos ámbitos de la vida. Digo esto en honor a Covarrubias, que es autor precisamente de esa fuente de información totalmente imprescindible, que es ese tesoro, se llamaba así, Tesoro de la Lengua Castellana, 1611. Si no lo tienen, les recomiendo que lo tengan en esta universidad y en todas, porque para empezar a hablar tendríamos que acudir al sentido que los términos tienen más o menos de forma originaria. Bueno, pues en segundo lugar, tengo por orden que hacer la mención a la promotora de este acto, que es la doctora Concepción Barrientos, y que se merece pues todo el aplauso de los que estamos aquí. Sin ella no hubiese podido hacerse este acto que estamos celebrando. Es ella la que gestionó que nos encontrásemos, Lupita y yo, después de muchos años de no vernos en ningún foro, porque ella había sido alumna de nuestro doctorado, y ella es la que promueve que el factotum, el alma mater de este doctorado, que es quien realmente hace la gestión fundamental para buscar alumnos adecuados en México, que es el doctor Raúl Medina, y ha cabildeado lo suficiente como para que eso lleve a buen término, pues también esté aquí presente. Por tanto, gracias, doctora Barrientos. En tercer lugar, ya he mencionado al doctor Medina, que él es experto, y hay que decirlo también aquí en este contexto, en terapia familiar. Ya Lupita nos advierte que esto de restringir la violencia al ámbito familiar es demasiado restrictivo, y que toda la lucha que se lleva pues, en muchos ámbitos es intentar ampliar o hacer salir del ámbito familiar efectivamente la justificación de la violencia. Hay que decir que Raúl es un terapeuta especial, que es un terapeuta sistémico. Por tanto, antes de abordar el caso particular, estudia el contexto social en el que se están produciendo los fenómenos correspondientes. Y así la terapia implica una transformación de ese entorno que permite efectivamente abordarlo con mayor eficacia. Lo estoy diciendo porque sencillamente en México están funcionando ya muchas actividades que están vinculadas precisamente con un aspecto que es la positividad con respecto a la violencia de género. Bueno, responsabilidad de Concepción Barrientos es haber ampliado el espectro de las violencias, y entonces aquí en el título del panel figuran los grupos vulnerables. Es evidente que aparte de las mujeres
pues hay una violencia con los niños. El doctor Raúl Medina pues hablaba de lo de Laura Aguilar con la prostitución infantil, pero bueno, si además pones a los niños de la calle, a los cuales pues efectivamente estás no reconociéndoles sus derechos a la protección, la forma en la que los niños abandonados, tenemos ahí otro colectivo que amerita inmediatamente una atención especial en términos de violencia estructural que se está llevando a cabo en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Luego tenemos aparentemente un sector de vulnerabilidad privilegiada, que son las personas con alguna deficiencia. Claro, ahí la caridad ha funcionado como un elemento ideológico que viene a ocultar que lo que se hace muchas veces con personas con minusvalías es sencillamente una violación directa de sus derechos humanos. En ese sentido, lo que acaba de ilustrarnos Lupita, perdón por el diminutivo, pero es solo cariñoso, digo que lo que nos está ilustrando es poner el foco justamente a nivel internacional en el año 1993, es decir, en la Conferencia de Viena, en esa declaración que yo recomiendo que se vea siempre, que es una declaración en la que se dice, y no me cansaré de repetirlo, que los derechos humanos son universales, es decir, que afectan o de alguna manera deben proteger a todas y cada